Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Del dolor, el arte, parte 2. ¿Las situaciones traumáticas pueden convertirse en algo bueno? Todas las personas tenemos problemas, es innegable. Sin embargo, no todas lidiamos con ellos de maneras saludables. De hecho, en ocasiones incluso los empeoramos. Solemos crear tormentas en vasos de agua. Por supuesto, a veces los problemas sí son graves, pero rara vez lo son tanto como los percibimos. Justo esa percepción nos lleva a perdernos en nuestros pensamientos y no hacer nada por resolver el problema. O en caso de no poder resolverse, por buscar cómo seguir adelante a pesar de dicho problema. Mas hay personas que lo hacen. Algunas se han vuelto conocidas justo por eso. Un gran ejemplo lo conté en este mismo podcast. Amado Nervo. Pero la poesía no es el único medio de escape para artistas, ni de cerca. Así como Nervo no es el único artista que ha convertido situaciones difíciles en arte. Por eso hoy, por primera vez, quiero hacer una segunda parte sobre un tema que me interesa mucho: cómo los sucesos más traumáticos pueden ser la causa de las obras más grandes de la humanidad. Así como de las personalidades con mayor influencia en la historia, como es la persona de hoy. Esta es la historia de León Tolstoy. Este episodio contendrá datos sobre la vida y obra del autor mencionado. Como trataré la mayoría de sus obras a grandes rasgos, no te preocupes por destripes, pues te hablaré más sobre un acercamiento a los temas que tratan sus obras, especialmente mi favorita de su autoría, en lugar de contarte las historias como tal, pues vale la pena leerlas. Por cierto, si estás escuchando esto mientras piensas, caray, no escuché la primera, voy enseguida, que ojalá, pero no te preocupes, no es necesario. La razón por la que otros episodios no han salido en partes es para que no se pierda la continuidad de una misma historia. Sin embargo, esta parte no es la misma historia. Es una completamente distinta, pero la trato como segunda parte porque encaja en un mismo gran tema. Al menos en mi opinión. Entonces, si no has escuchado la primera, no hay problema alguno. No necesitas hacerlo para entender esta. Aunque sí recomendaría escuchar ese episodio porque hasta ahora es mi favorito. Igual y también te gusta. Pero bueno, te contaré la historia de un hombre que no necesariamente sufrió grandes pérdidas que lo inspiraron, como fue el caso de Amado Nervo, sino, como testigo del sufrimiento ajeno, buscó hacer algo de provecho para compartir sus aprendizajes de haber atestiguado tanto dolor. El 9 de septiembre de 1828 nació Lev Nikolayevich Tolstoy, conocido en español como León Tolstoy, de familia aristocrática en la provincia rusa de Tula, el cuarto de los que eventualmente serían 5 hijos en total, hijo del conde Nikolai Ilich Tolstoy y la condesa María Tolstaya. Cuando María murió en 1830, un primo de su padre se encargó de cuidarlo a él y a sus hermanos. 7 años después murió Nikolai, su padre. Entonces una tía de León fue nombrada su tutora legal, quien no mucho después falleció también. Entonces él y sus hermanos se mudaron con otra tía a Kazán, Rusia. Fue educado en casa con tutores extranjeros hasta su adolescencia, cuando se matriculó en la universidad. Sin embargo, no duraría mucho, pues mantenía calificaciones muy bajas y se transfirió a un programa más sencillo. Comenzó a estudiar Derecho y Lenguas Orientales en 1844. Sus años universitarios fueron productivos, aunque no tanto por su esfuerzo, sino por el alto rango de su familia, ya que Tolstoy no era muy entregado a sus estudios, pero sus maestros igual lo apoyaban. En cambio, él se inclinaba por una vida de ocio. Aún así, durante su formación universitaria conoció los trabajos de autores que influenciarían su propio trabajo, como los del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Su lectura lo llevó, irónicamente, a abandonar sus estudios en 1847, pues se vio decepcionado por la educación universitaria. Regresó a la propiedad familiar a intentar mejorar la vida de sus siervos y convertirse en agricultor, mas no logró su cometido. Aún así, comenzó un hábito de escribir en un diario sus experiencias, lo cual sería la base para sus futuras obras. Para este punto le interesaba nada más conseguir algún matrimonio conveniente tras sus proyectos fallidos. No obstante, Nikolai, su hermano mayor, lo visitó para convencerlo de unirse al ejército como un yunker. Los Junkers eran gente privilegiada con gente pobre trabajando para ellos,
aunque su papel en la guerra no me queda muy claro, salvo que sea algún otro sentido de la palabra que desconozco. En fin, durante esta etapa trabajó en el primero de sus 3 libros autobiográficos, Infancia, que también se convirtió en su primer trabajo publicado, gracias a la revista The Contemporary. Tras su etapa como Junker, viajó a Sebastopol en noviembre de 1854, pues fue convocado para luchar en la guerra de Crimea hasta agosto de 1855. Durante esta guerra escribió Niñez, la secuela de la obra que apenas mencioné. De hecho, se dedicó bastante a la escritura durante los conflictos de Crimea, pues le aburría su tiempo en el servicio. Esta etapa también dio como resultado los relatos de Sebastopol, un texto que rápidamente se volvió popular. Además, atestiguó el sitio de Sebastopol, donde más de 100,000 personas murieron y Tolstoy sintió una enorme decepción sobre la guerra, así como en sus participantes, al presenciar las consecuencias tan grandes que pueden tener estos conflictos sobre la vida humana. El ejército cambió la perspectiva del joven escritor y lo empujó a regresar a Rusia, donde se encontró con gran demanda literaria y se declaró un anarquista. El problema de León con la guerra, más allá de las muertes, fue la indiferencia, la falta de empatía de sus compañeros sobre el masivo cementerio en el sitio. Prácticamente perdió su fe en la humanidad, pero eso no implicaba rendirse ya. En 1857 se mudó a París y publicó Juventud, la tercera y última parte de su autobiografía. Aún en París, presenció una ejecución pública, la cual lo marcó de por vida y, aunado a lo de Sebastopol, lo llevó a tomar una posición pacifista. En una carta escrita por él a un amigo se leyó su decepcionada perspectiva nueva sobre las personas, tras presenciar aquellos actos atroces en la guerra de Sebastopol, así como la ejecución pública. Tolstoy comentó: «He adquirido la convicción de que casi todos eran hombres inmorales, malvados, sin carácter, muy inferiores al tipo de personas que yo habría conocido en mi vida de bohemia militar. Y estaban felices y contentos, tal y como puede estarlo la gente cuya conciencia no los acusa de nada. La verdad es que el Estado es una conspiración, diseñado no solo para explotar, sino, sobre todo, para corromper a sus ciudadanos. Por ello, no debo nunca servir a ningún gobierno en ningún lugar». Tras esta nueva posición, realizó una serie de viajes por el extranjero, visitando escuelas alemanas y francesas, para eventualmente abrir una escuela para niños campesinos en Yasnaya Poliana, donde aplicaría sus propios métodos educativos, los cuales anticipaban una educación progresista moderna. Comenzó a ahondar en el concepto de la resistencia no violenta, característica del cristianismo con el cual se identificaba. De hecho, esta posición lo convirtió en un referente para personajes como Martin Luther King o Mahatma Gandhi. Solo en el aspecto pacifista, lo racista y pedófilo, quién sabe de dónde lo sacó Gandhi, al menos hasta donde sé. Espero no resulte de pronto que sí, mas tengo entendido que Tolstoy no tuvo ese tipo de actitudes. Al parecer él era más sincero con sus convicciones. En fin, apostó todo su dinero y regresó a Rusia, donde en 1862 comenzó a producir la revista Yasnaya Poliana. Además, se casó con Sofía Andreyevna Bers. Ahora, antes de continuar, Sofía. Cuando se conocieron, León ya era algo famoso por algunos de sus trabajos. Justo antes de contraer matrimonio, él le dio a ella sus diarios íntimos donde escribía sus experiencias sexuales. También en él estaba escrito que él era padre de un niño que tuvo con una sirvienta de su residencia familiar, aunque con Sofía concibió 13 hijos. Sofía fue parte del trabajo de León durante todo su matrimonio, como una suerte de publicista y contadora, aunque también persiguió sus propias pasiones en la escritura y la fotografía, arte que apenas comenzaba. De hecho, se encargó de documentar la vida de su esposo. León se vio adscrito a la corriente realista y es considerado un referente de esta, pues sus obras trataban de reflejar fielmente su sociedad. Los años a partir de su matrimonio fueron los más productivos de su carrera, así como de su familia, pues formó una bastante extensa. Como te dije, escribió las 2 novelas por las cuales es más conocido hasta el día de hoy, Guerra y Paz y Ana Karenina. O Karenina, nunca he estado seguro, entonces, bueno, voy a decir Karenina, me gusta más decir Karenina. En fin, desarrolló una visión espiritual del mundo por su cristianismo tan apegado a la idea de Jesucristo. Y su pacifismo, como te dije, inspiró personajes como Gandhi, con quien incluso llegó a compartir correspondencia. Su éxito como escritor le presentó grandes riquezas, como es común.
Sin embargo, esto le generó conflictos, pues era claramente contradictorio a sus principios de ayudar a las personas y querer mejorar al mundo. Por lo tanto, quería donar sus riquezas a las personas más necesitadas, mas esto le causó conflictos con su familia, principalmente con Sofía, quien se negaba a aceptar las ideas de León a pesar de que su obra transmitía una filosofía altruista y una crítica a la sociedad, en su búsqueda por evitar la violencia a toda costa, a tal punto de que llegó a escribir en su último libro que la humanidad debería ser vegetariana y amarse los unos a los otros. Según él, un hombre puede vivir y estar sano sin matar animales para comer. Por ello, si come carne, toma parte en quitarle la vida a un animal solo para satisfacer su apetito. Y actuar así es inmoral. Esto es algo que respeto bastante y una de las razones por las cuales Tolstói fue un gran ejemplo de la literatura. Predicaba con el ejemplo y luchaba por mantener congruencia entre sus creencias y sus acciones. E incluso se intentaban prohibírselo, como pasó cerca del final de su vida. No me alegra tanto que sea un ejemplo para la gente vegetariana, hay algunas que no me agradan tanto, pero él mantenía esa congruencia y, de nuevo, eso es algo que realmente puedo admirar. Aunque en lo personal yo jamás creo que podría ser vegetariano, salvo que de plano sea necesario. Pero de nuevo, respeto a la gente que puede, como lo fue Tolstói. Su matrimonio decayó públicamente durante los últimos 30 años de su vida, al punto de que en 1910, a sus 82 años, harto de la incongruencia entre sus riquezas y sus criterios morales, así como de la oposición de Sofía a deshacerse de dichas riquezas, el 10 de noviembre guardó ropa y unos libros en un baúl, acompañado de su médico y una hija. Se marchó de casa y no se supo de ellos durante días, hasta el 14 de noviembre, cuando un hombre abrió sus puertas a Tolstói para descansar, y el 20 de noviembre dijo sus últimas palabras, las cuales fueron una última muestra en vida del carácter moral de este hombre. Mientras sufría la neumonía y sentía como la vida se le escapaba, dijo: «En la tierra hay millones de hombres sufriendo. ¿Por qué me están cuidando solo a mí?». Tolstói fue enterrado en la hacienda familiar y, aunque su última voluntad fue donar sus riquezas, su familia se negó a entregarlas. La vida de León fue buena, definitivamente encima del promedio. Perdió todas sus figuras paternas a lo largo de su infancia, claro. Sin embargo, no le faltó nada para vivir. Curiosamente, las muertes de sus padres y tutores consecuentes no fueron las mayores inspiraciones para sus textos. Quizá por haber conocido tan poco a sus padres o por ser muy joven cuando ocurrieron todas estas tragedias. No lo sé. De cualquier modo, León buscó hacer algo bueno con su vida. Pensó que ser agricultor era la solución, trabajar con sus manos junto a sus siervos y mejorar las vidas de estos. No resultó. Luego trató de luchar por una buena causa en la guerra, solo para darse cuenta de que no había una verdadera causa buena, sino la voluntad de personas poderosas, que no luchaban sus propios conflictos, y provocaban las muertes de incontables personas. La fiesta, el amor, la familia, nada pareció llenar a Tolstói más que una cosa: transmitir su sabiduría, compartir su mensaje con la gente y, aunque no obtuvo los resultados óptimos, al menos hubo quienes captaron ese mensaje. Ahora, la historia de León es mucho más detallada, pero grosso modo esa es. Si quieres aprenderla más a fondo, te recomendaría su autobiografía en 3 partes, con los libros Niñez, Infancia y Adolescencia, en los cuales relata sus años formativos a detalle, pero la verdad es que prácticamente su vida entera se encuentra contada a través de sus libros. Y aquí es donde viene lo difícil de este episodio. Me debatí mucho sobre qué historia contarte hoy. Digo, no por nada Tolstói es considerado uno de los escritores más importantes de la historia. Hubo una época en que cada texto nuevo era un clásico solo por ser de su autoría. Entonces, al pensar en qué debería contarte, surgió un problema solo por eso. Uno podría decir, es obvio, cuenta Ana Karenina. Pero quien diga eso está mal y no sabe nada. Bueno, no tanto así, pero pues, bueno, o sea, alguien más podría decir, no, o sea, debes contar Guerra y Paz. Y ese alguien seguro se junta con la primera persona porque tampoco sabe nada. Ok, de nuevo, no es tan extremo, pero... Ok, mi punto es que lo obvio no es necesariamente lo correcto. Aquí está el problema.
Me encantaría relatarte toda la bibliografía de León que conozco, mas es imposible contarte sus textos importantes en 1 hora, incluso 2. Sus 2 libros más conocidos son extremadamente largos como para hacerles justicia en tan solo 60 minutos. Y tiene algunas novelas cortas que pueden verse en menos tiempo. Sin embargo, a diferencia de muchos otros autores, incluso sus novelas cortas tienen demasiado por desempacar. Alguna vez hablé de Camus y su habilidad para encerrar muchos temas en relatos cortos. Mas, en mi opinión, se queda un poco atrás a comparación de Tolstoy, pues él no trataba muchos temas por texto, al menos no como yo lo veo. Más bien, trataba un gran tema, incluso en textos cortos, tema que la gran mayoría de los autores necesitarían obras en extremo extensas para poder abordar. Y sin embargo, él lo hacía en una fracción del espacio, y lo hacía a fondo. Entonces, si te preguntas, ¿qué vas a hacer, Israel? Bueno, ante mi indecisión sobre su mejor obra a tratar, decidí que te contaré una suerte de sinopsis de 7 de sus obras que considero valen la pena leer, entre ellas mi favorita de su autoría. Esta vez no te diré cuál es. Si has escuchado más episodios, quizá puedas adivinarla. Te puedo adelantar que esa obra comparte la temática de gran parte de las obras de Amado Nervo. Quizá por eso sea mi favorita, no sé. Como sea. La obra de Tolstoy es vasta. Entonces mentiría si dijera que la he leído toda. Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de cuentos, ensayos e incluso cartas que escribió. No obstante, me parece que en cuanto a libros en general, he leído suficientes para decir con seguridad que de estos 7, mínimo uno podría ser de tu interés. Entonces te dejo estas breves historias, omitiendo el final de cada una, para así dejarte de elegir cuál y si es que quisieras leer alguna. Y lo mejor de todo, toda la obra de Tolstoy es dominio público, entonces no tienes por qué preocuparte para conseguir cualquiera de estos libros. Todos son de acceso gratuito. Claro que algunos son más fáciles de encontrar que otros, pero el punto es que ahí están. Finalmente, las historias están en un orden de publicación, entonces no creas que unas son mejores a otras por su lugar en esta lista. Oh, y antes de la lista como tal, quiero mencionar una extra. El pilón, vaya. Pues ya la comenté y ya te dije su contenido, pero te recomendaría leer la primera de todas. Niñez, Infancia, Adolescencia. También conocida como Infancia, Adolescencia, Juventud. Su autobiografía, que técnicamente son 3 libros, pero los cuento como uno solo porque pues tratan ese mismo tema. En esta obra Tolstoy no solo relata su vida, sino relata la realidad. Al menos la realidad social que él veía en la Rusia zarista que habitó durante todos estos años. No es solo una autobiografía, es prácticamente un libro de historia. De hecho, la escritura de Tolstoy es considerada tan vital que sus obras de ficción se han utilizado como libros casi didácticos, por la precisión y realidad con la cual relata todas estas historias. No por nada es considerado, como comenté, un gran exponente de la corriente realista, aunque sí llegó a escribir libros enteramente didácticos. En fin, para cada libro te diré una cita destacada. Si nada te llamó la atención del libro, quizá la cita te dé ese último empujón, o nada más para que te des un quemón con las frases que se aventaba este vato. En fin, primero, Relatos de Sebastopol o El sitio de Sebastopol. Se trata de un libro bastante corto de cuentos, en el cual Tolstoy documentó sus experiencias durante la guerra de Crimea. Aquí trata la idea del supuesto heroísmo, entre comillas, que viene de participar en una guerra, y cómo dicho heroísmo en realidad no existe. Solo se convierte en una manera de justificar las atrocidades de un conflicto bélico. Relata los sucesos de la guerra de manera cruda, así como las consecuencias que ésta trae de una manera directa. Habla sobre el caos presente en combate, comparado con un torbellino en el cual los soldados se mueven por el campo de batalla, sin siquiera entender las consecuencias de esas acciones, ni la esencia misma de ellas. Actúan bajo órdenes, no bajo conciencia o voluntad. Este libro causó impacto en grandes figuras de la época, entre ellas Alejandro II, quien ordenó la traducción de estos relatos al francés. Además, fue el libro que consolidó a Tolstoy como un autor respetado, y lo llevó a declarar tras el fin de la guerra lo siguiente: mi destino son las letras. Si no es obvio ya, el tema de estos relatos es el horror de la guerra.
La cita de estos relatos que te comparto es la siguiente: vanidad, vanidad y vanidad por todas partes. Incluso al borde de la tumba y entre hombres listos para morir por las convicciones más altas, vanidad. Debe ser que es un aspecto característico y una peculiar enfermedad de nuestro siglo. ¿Por qué nada se escuchó entre los hombres de días anteriores de esta pasión, más que de la viruela o la cólera? ¿Por qué Homero y Shakespeare hablaron de amor, de gloria, de sufrimiento? Mientras la literatura de nuestra era no es nada más que una interminable narrativa de snobs y vanidad. Segundo, una historia cuyo tema es el amor verdadero. Me refiero a Felicidad conyugal, basada en su propia vida, como era de esperarse. Esta obra trata sobre la búsqueda de la felicidad en pareja, no solo en una pasión carnal, sino un amor verdadero entre dos personas que puedan crear un proyecto de vida juntas, sobre el cual avanzar durante el resto de sus vidas. La obra es desde una perspectiva privilegiada, claro, pues Tolstoy vivía en un matrimonio burgués. No obstante, es un relato sincero desde la perspectiva de una joven, claramente inspirada en Sofía, que se enamora de un hombre mayor. Felicidad conyugal cuenta cómo el amor de la pareja evoluciona de un mutuo enamoramiento perdido hasta decepciones y desacuerdos inherentes a cualquier matrimonio, al menos cualquier matrimonio duradero. Para aprender que un amor carnal, motivado solo por las pasiones, no puede mantener unidas a dos personas. Masha, la protagonista, atraviesa un gran periodo de reflexión durante su vida matrimonial y concluye muchas cosas interesantes. Entre ellas, mi preferida: la diferencia entre el matrimonio y el amor. Esta obra trata con la idea del amor y el matrimonio de una manera directa y sin tapujos. Incontables autores han intentado hacer lo mismo a lo largo de la historia. El ejemplo más reciente que me viene a la mente sería la película Historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach. O enfocándose en la diferencia entre el amor verdadero y el pasional, así como los romances entre parejas con grandes diferencias en edades, estaría Call Me By Your Name, o Llámame por tu nombre, de André Eichmann. Estas y muchas otras obras han tratado temas vistos en Felicidad conyugal, mas me parece esta es la epítome de ese tema, hasta la fecha al menos, pues es atemporal. Grosso modo puede interpretarse a cualquier tiempo e incluso a cualesquiera personajes. Ni siquiera necesitan ser un hombre mayor y una mujer joven. Cualquier pareja de personajes enamorados puede tratarse desde esta perspectiva y tendremos más o menos los mismos resultados. Pues Felicidad conyugal es una ficción realista. Masha y Sergei son solo nombres que podrían sustituirse por cualesquiera otros, y la dinámica se mantendría casi igual. Así de buena es la escritura de esta historia. Un dato: esta es la primera novela de Tolstoy, hasta donde sé, donde su protagonista es una mujer. Y es algo a respetar, pues la mayoría de autores y autoras suelen hacer un trabajo deficiente a la hora de ponerse en la piel de un personaje que sea de un sexo distinto al suyo. Pero en esta obra no pareció ser un problema. Sus personajes evolucionan de una manera precisa, emocionalmente su desarrollo es claro y es fácil identificarse con cualquiera. Ojo, que tenga más por decir de una obra no significa que sea mejor al resto, solo es más larga o trata temas más extensos. Pero sí, esta es muy buena. La cita que quiero dejarte es: una vida alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil para las personas a quienes les es fácil hacer el bien, y no están acostumbradas a que el bien se les haga a ellas. Entonces, trabajar en algo que uno espera será de utilidad. Después, descansar. Naturaleza, libros, música, amar al prójimo. Esa es mi idea de felicidad. En tercer lugar, Guerra y Paz. Comenzada en una época de convalecencia de su autor, se publicó como fascículos de revista originalmente. Esta y Ana Karenina son consideradas sus obras de cumbre. De hecho, Guerra y Paz es considerado uno de los mejores libros de la historia. El libro narra acontecimientos a través de aproximadamente 50 años de historia rusa, del siglo XIX, desde las guerras napoleónicas hasta la campaña de los rusos en Prusia y la batalla de Austerlitz, los ejércitos franceses en Rusia, la batalla de Borodín y el incendio de Moscú. Pero el punto central de la obra serían dos familias nobles, los Volkonska y los Rostov, enlazadas por el personaje del conde Pedro Bezeshov, quien funge como un punto central de la historia, la cual está compuesta de muchos hilos en las crónicas familiares.
Algo así como si Canción de Hielo y Fuego, en lugar de ser libros de fantasía, fueran libros de historia. Como en el resto de sus obras, Tolstói se encuentra representado por medio de un personaje, en este caso, el personaje de Pedro. La obra es, como acostumbra, una ficción realista, combinando elementos históricos fácticos con sucesos salidos de su propia imaginación, como las historias de los emperadores Napoleón y Alejandro. Esta historia ocurre en múltiples años, principalmente a lo largo de Rusia, y continúa con la idea introducida en Relatos de Sebastopol. Sin embargo, me parece aquí define mejor esa idea, y expande sobre la premisa de los problemas de la guerra. La combinación entre ficción y realidad está tan bien realizada que es un libro casi histórico. Y como te dije, así suelen utilizarse algunos textos de León. Digo, el hecho de ser considerado su obra cumbre, así como de la literatura rusa y literatura universal, debería ser razón suficiente para leerlo. Sin embargo, te dejo esta cita que me agrada bastante. Si todos lucharan por sus propias convicciones, no existiría la guerra. En cuarto lugar, obra cumbre del realismo también, así como la más popular de Tolstói y segunda más importante después de Guerra y Paz. Al menos hasta donde sé. Ana Karenina. De hecho, el autor consideraba esta su primera novela real. Relata la historia de su protagonista, homónima a la novela, quien está felizmente casada, hasta que conoce a un hombre que se enamora de ella y la conquista igual. Trata temas como adulterio, culpa y el perdón. Si Guerra y Paz fue algo como una versión extendida de los relatos de Sebastopol, Ana Karenina hace lo mismo con Felicidad conyugal. A través del relato se cuentan distintas perspectivas del amor en pareja y la vida matrimonial. Se examinan las decepciones y el estancamiento de las personas en matrimonio, así como la emoción aparentemente interminable de las parejas nuevas. Ana es una de las 3 famosas adúlteras del siglo XIX, junto a Effie Briest y Madame Bovary, novelas que también te recomiendo mucho. Solo que en Ana Karenina se explotan tantas perspectivas que quizá por eso es tan aclamada. No es solo su triángulo amoroso con su esposo Karenin y Bronsky, el hombre que la conquista. De hecho, ni siquiera parece ser ella el enfoque de la novela. Se siente más como un personaje más de la historia, aunque su presencia tiene impacto en las vidas de otros personajes. Es como si Ana solo fuera un pasajero. Más no en sentido negativo, no porque sea irrelevante, al contrario, se siente como un mundo realista, la especialidad de Tolstói, en el sentido de que sientes como el San Petersburgo y demás locaciones de la novela son reales. Existieron antes de esta historia y continuarán después de ella. No es una historia contenida en sí misma, sino una historia que se siente tan real como cualquier suceso histórico. La comparativa entre distintos modelos familiares y cómo algunas personas resultan felices y otras no, está hecha de una excelente manera. La historia sobre cómo múltiples vidas se enlazan por una mujer sin malas intenciones, y aún así es vista como la villana. No es solo algo doloroso, sino realista. Por algo esta ha sido la obra más adaptada de Tolstói. Aunque en este caso sí recomendaría mucho más la novela que cualquier otro medio. De verdad vale la pena. Aunque es muy extensa, lo vale. Pero si quieres irte por una película, adelante. Y curiosamente, a pesar de lo que podrías intuir, el tema principal de esta obra no es el amor verdadero, o incluso la infidelidad, sino el sentido de la vida. Pero para entender eso, debes conocer toda su historia. Quién sabe, quizá en algún momento me tome el tiempo de contar a fondo toda esta clase de historias tan extensas, aunque necesitaría muchos episodios aparte. Ya veremos. En fin, esta vez me tomo la libertad de compartirte 2 citas en lugar de una. No pude decidir solo una. De hecho, es bastante difícil elegir solo una en cualquiera de estos libros. Casi todos los diálogos son citables, pero intento mantener esto breve. Entonces, la primera cita, que tiene mucho más impacto dentro del contexto, claro, mas en resumen, Dolly, quien dice este diálogo, se siente traicionada debido a un romance que no la incluyó. Yo siempre te amé, y si uno ama a alguien, uno ama a la persona entera, justo como son y no como uno quisiera que fuesen. El segundo es un diálogo entre 2 personajes, donde uno intenta explicar al otro una situación de infidelidad. Aquí va. Digamos que estás casado, amas a tu esposa, pero te sientes atraído a otra mujer. A lo cual el otro personaje responde:
discúlpame, pero no puedo entender en absoluto cómo después de comer hasta llenarme aquí, podría pasar por una panadería y robar un bollo. Esta cita claramente es una manera muy reduccionista de ver la infidelidad, pero al mismo tiempo creo que es bastante precisa. En quinto lugar está La muerte de Iván Ilich, una novela corta sobre la naturaleza de la vida y de la muerte. Esta novela está contada de mi manera favorita, de esas que comienzan al final para luego regresar al inicio de todo y darte contexto sobre lo ocurrido, hasta poder volver al final una vez más. Tras declarar la muerte anunciada al título de la novela, la historia presenta al protagonista y nos habla sobre sus aspiraciones en la vida. Podemos conocerlo a fondo y sus intenciones de progresar laboralmente. Tanto es su empeño que cuando su vida se encuentra en peligro, lucha por sobrevivir ante el mal que lo aqueja. Como sabemos por el título, no lo logrará. No obstante, es cautivador ver la perspectiva de Iván, su familia e incluso sus compañeros de trabajo sobre su muerte. Estos últimos creo que son de los más interesantes, pues ven su muerte sobre todas las cosas como una vacante. No una pérdida, no una oportunidad de reflexión, solo una vacante, para obtener un mejor puesto que Iván dejará vacío. No te apures, esto aparece literalmente al inicio de la historia. Se expande más adelante, pero no es un destripe lo de la vacante como tal. Entonces, todo bien. La monotonía de la vida y el cansancio de la rutina es un tema recurrente a lo largo de la historia, mas me agrada compararlo cuando se trata de obras muy antiguas con obras o incluso la situación real reciente. Y como suele ser el caso, la realidad del siglo XIX no es tan distinta a la actual en este respecto. La muerte de Iván Ilich es un texto bastante corto para las costumbres de Tolstoy en la época, pero creo es la mejor opción para comenzar a leer su obra. Si es que te preguntas dónde podrías comenzar. Realmente te recomiendo La muerte de Iván Ilich, aunque el tema es bastante profundo, lo aborda de una manera clara y breve, lo cual lo convierte en una gran entrada. La cita de este libro es la siguiente. Su mano cayó sobre la cabeza del niño y éste la tomó. La presionó contra sus labios y comenzó a llorar. En ese justo momento, Iván Ilich captó la luz y se le reveló que, incluso si su vida no fue lo que debió ser, esto aún podía rectificarse. Se preguntó a sí mismo qué es lo correcto y permaneció inmóvil, escuchando. Entonces sintió que alguien besaba su mano. Abrió sus ojos, miró a su hijo y sintió pena por él. Su esposa se acercó y la avistó. Ella lo estaba mirando, boquiabierta, con lágrimas a lo largo de su nariz y mejillas, así como una mirada de desesperanza en su rostro. Sintió pena por ella también. Sí, los estoy haciendo desdichados, pensó. Se están lamentando, pero ya mejorará. El sexto libro es La sonata de Kreutzer. Hay una historia graciosa tras este libro. Habla a favor de la abstinencia, así como del amor carnal y los celos. Fue escrito en 1889 durante una época en la cual Tolstoy estaba convencido de que su esposa le había sido infiel. Lo gracioso viene con la respuesta de su esposa, que escribió un libro completo para responder a esta novela, titulado ¿De quién es la culpa? O sea, casi como hoy día las exparejas se tiran indirectas por redes. Bueno, el nivel Dios de eso es lo que hicieron Tolstoy y Sofía, escribiendo libros enteros para reclamarle a su cónyuge, aportando a la literatura en el proceso. Entonces, la próxima vez que alguien escriba un párrafo un poco largo en redes, no digas, ¡ay, me escribió una Biblia! Porque le faltas el respeto a la memoria de esta pareja que tanto esfuerzo le dedicó a tirarse las indirectas más grandes de su siglo. Pero la historia como tal ocurre durante un viaje en tren, donde el protagonista escucha una conversación entre una pareja debatiéndose sobre el amor y el matrimonio. Debate en el cual interviene con su propia teoría sobre cómo el amor se convierte en odio y los celos convierten la felicidad en violencia. Esto es para relatar sus sospechas sobre la infidelidad de su esposa, quien cree le es infiel con un violinista con quien está aprendiendo a tocar la sonata de Kreutzer. Esta obra es bastante cómica y creo ayuda a afrontar el tema serio de las infidelidades, pero también se siente personal. Creo que es una buena obra aunque los sentimientos de celos claramente cegarán a León. Al momento de escribirla, claro. Al punto de que se siente como un ataque a la figura femenina, claramente dirigido a su esposa, mas ha recibido críticas por esto. Pero no siento que sea un estándar que aplique igual. Alguna vez mencioné que Lord Acton dijo que las personas deberían ser sometidas a un estándar de moralidad universal, independiente de la época,
Y aún lo creo, pues siento en el caso de Tolstoy no es una falta moral, es un ataque completamente cegado por los sentimientos y rodeado por un contexto social machista. Aunque él personalmente no considero que fuera machista, salvo tu mejor opinión. Además, la obra es una ficción, entonces, cuestión de criterio, supongo. En fin, esta obra, por cegada que esté con los sentimientos de Tolstoy en la época, es tan valiosa como el resto, pues también estuvieron motivadas por sus sentimientos a la hora de escribirlas. La situación cambia, pero la motivación no. Siempre se inspiró en su propia vida y esta obra no fue la excepción. Tal como Tolstoy se celó de su esposa Sofía por su encaprichamiento con el compositor Sergei Taneyev, Nietzsche, el protagonista, hizo lo propio con su esposa, y el violinista con quien parecía tomar un cariño afín al de un amante. Ahora, la cita. La música me hace olvidar mi situación real. Me transporta a un estado que no es el mío. Bajo la influencia de la música realmente parezco sentir aquello que no siento, entender lo que no entiendo, tener poderes con los que no cuento. La música me parece que actúa como el bostezo o la risa. No tengo deseos de dormir, mas bostezo cuando veo bostezar a otros. Sin razón para reír, río cuando escucho reír a otros. Y la música me transporta inmediatamente a la condición del alma en la cual aquel que escribió dicha música se encontró al momento de escribirla. Finalmente, la séptima obra de la cual quiero hablarte hoy es ¿qué es el arte? A diferencia del resto de las obras que te comenté, esta no trata con relatos, ni ficticios ni fácticos, sino trata una faceta poco explorada y hasta donde he visto, poco conocida del autor, su faceta de pensador, de filósofo. En ¿qué es el arte? En lugar de contarnos una historia con personajes explorados psicológicamente y desarrollados de una manera realista, relata sus experiencias. Y esta es la obra de Tolstoy por la cual comencé a explorar el resto de sus textos, pues me identifiqué mucho con su perspectiva. Rechaza las ideas aceptadas del arte y su sentido y entrega su propio punto de vista, el cual yo compartía sin saberlo hasta que leí esta obra. Obviamente lo reduciré bastante aquí, pues no citaré las aproximadamente 200 páginas que utiliza para explicar toda su definición de arte, pero creo la siguiente idea lo define de la manera más concisa. Tolstoy se preguntó si el arte es acaso solo aquello que nos agrada, produce placer y excita el deseo de nuestros sentidos. Lo relaciona con una visión subjetiva, mas no la subjetividad del placer, sino la subjetividad que nos comunica con emociones. Pues hablando del placer, la definición sería inexacta. Como el alimento, no todo lo que comemos nos gusta, y no todo lo que nos gusta es bueno. De la misma manera se comporta el arte. Solo porque el arte no nos guste, no implica que deje de ser arte. Simplemente es arte que no disfrutamos. Entonces, en esta obra, Tolstoy explora y critica a la sociedad y la idea de que el arte es igual a belleza o placer. Eso es una manera muy genérica de definir un concepto tan vasto. Por eso busca rechazar las ideas de muchos grandes artistas y dejar de tomarlos como parámetros de arte. Pues que su arte sea considerado como bueno, no significa que sea el único arte capaz de ser bueno. En el caso de relatos, te dije cuál es la mejor obra para empezar, según mi opinión. Ahora, en el caso de reflexiones y su trabajo como pensador, sin duda, esta sería la obra para recomendarte. No creo que haya ninguna mejor, sobre todo si te interesa el arte. Este texto es una gran aproximación a una perspectiva más original entre las de su época, lo cual es curioso viniendo de un escritor tan popular, pues generalmente los populares iban acorde a las ideas que estaban generalmente aceptadas. Es un aspecto interesante. Pero bueno, la cita que quiero compartirte es la siguiente. El arte no es, como dirían los metafísicos, una manifestación de alguna idea misteriosa de belleza o de Dios. No es, como dirían los fisiólogos estéticos, un juego en el cual el hombre deja salir su exceso de energía acumulada. No es la expresión de las emociones del hombre por medio de señales externas. No es la producción de objetos placenteros. Y, sobre todo, no es placer, sino es un medio de unión entre los hombres, juntándolos en los mismos sentimientos e indispensable para la vida y progreso hacia el bienestar de individuos y de la humanidad. Así es como llegamos al final del dolor, el arte,
parte 2. Hice una historia breve, pues eventualmente me gustaría ahondar en algunas obras de Tolstoy, aunque no sean episodios principales. Irónicamente, aunque este es un episodio bastante corto, es de los que más tiempo me han tomado, solo por repasar aquello que ya conocía y leer sobre aquello que no. Había aplazado algunas obras de Tolstoy durante mucho tiempo, y este episodio fue una excusa perfecta para visitarlas. Sin embargo, también sirvió para darme cuenta de que un episodio no podía ser suficiente para relatar las más importantes. Originalmente planeaba solo contar alguna corta como La muerte de Iván Ilich o La sonata de Kreutzer, pero finalmente me decidí por contarte esa sinopsis para, ojalá, motivarte a leer alguna de estas obras. Pero no te preocupes, en algún momento descifraré cómo contarlas aunque no sean episodios principales, suponiendo que quieras escucharlas, claro. En fin. La obra de Tolstoy es una que definitivamente debería leerse por cualquier persona que disfrute una buena historia. No toda su obra, claro, es bastante. Una es suficiente, y lo mejor es que hay mucho de dónde elegir, incluso si te enfocas en sus cuentos. Son bastante buenos. Es interesante ver cómo los sucesos trágicos nos afectan de maneras muy distintas, y no solo eso, sino cómo cada persona tiene su propia perspectiva sobre lo que conforma un suceso trágico. A Amado Nervo lo inspiraron las muertes de seres queridos, las cuales fueron bastantes. En cambio, a León Tolstoy lo inspiraron su matrimonio problemático y la indiferencia de la guerra, para después de ser partícipe de un conflicto bélico, convertirse en un defensor del pacifismo y fuente de inspiración para grandes figuras pacifistas. Algunas sinceras, otras no tanto, pero el mérito está ahí. Nunca cesará de sorprenderme la cantidad de cosas buenas que pueden surgir de malas situaciones. Amado Nervo y León Tolstoy son solo unos ejemplos. No podría mencionarlos todos, aunque quizá haya uno más que me interese contarte. Pero eso será en otra ocasión. El punto es que siempre valdrá la pena intentar convertir la tragedia en algo positivo. Que nuestra propia tristeza pueda convertirse en felicidad para el mundo es algo valioso. Y puede representar felicidad para nuestra propia persona eventualmente. Porque, como pasó con autores como Amado Nervo o León Tolstoy, hay personas capaces de crear felicidad de la tristeza, optimismo desde la tragedia y del dolor, el arte. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Por cierto, un pequeño anuncio. Si has escuchado otros episodios de este podcast, quizá hayas notado una ligera diferencia en este. Y es que ya tenemos micrófono, ¡yay! No estoy acostumbrado a trabajar con uno, entonces lo siento si la calidad no es la mejor que puede ser, pero al menos quiero creer que es mejor antes de tenerlo. Y mientras más me acostumbre a trabajar con él, seguramente la calidad mejorará. Solía grabar este podcast con mi teléfono y espero a partir de este los episodios suenen mucho mejor. Entonces quiero agradecerle a Juanpi, un amigo, quien donó este micrófono para el podcast y espero lo disfrutes más gracias a esto. Si así fue, puedes darle las gracias a Juanpi directamente en sus redes como @JuanpiSoyYo o escuchando su podcast, Mentadas Geek. Él y otro amigo hacen ese podcast por si te gustan temas como el anime, mangas y videojuegos. Probablemente te gustará Mentadas Geek en ese caso. Al menos a mí sí me gusta, aunque no conozco todos los temas. Claro, no me pidieron promocionarlos ni nada, ni siquiera mencionarlo en el micrófono. Pero me parece que no hay mejor lugar para agradecer que aquí, donde usé tal regalo. Y de paso mencionar un contenido que también consumo, como Mentadas Geek. En fin, muchas gracias por el apoyo. Todo se aprecia y no hay apoyo pequeño. Me alegra saber que hay gente disfrutando mi contenido tanto como para hacer esto y me motiva a seguir adelante. Y pues mejorar el contenido cada vez más. Pero para no perder más tu tiempo, me despido diciendo, mi nombre es Israel, y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de León Tolstoy. Espero le hayas disfrutado, gracias por escucharme y hasta la próxima.